Buenas noches. Espero que hayan visto el anuncio. Hoy les voy a hablar más que todo de una manera así ya como dije en otras ocasiones, simplemente hablando de corazón, ¿verdad? No un estudio como es mi tendencia de cuando estoy presentando algo de la Biblia. He estado experimentando, al igual que yo espero que todos ustedes, la gran mayoría de ustedes, la incomodidad, la cólera de lo que está pasando. Y más que todo, a mí lo que me da tristeza es la falta de entendimiento del pueblo de Guatemala. A muchos los llaman los tontos útiles. Y déjame decirle, yo no creo que son tan tontos útiles, ¿sabe? Honestamente hablando, yo los considero irresponsables. Porque saben que están haciendo mal. Cuando a uno le dan algo gratis, uno ya sabe, en este caso de política, que se lo están quitando a otros, con tanto que se ha dicho, con tanto que se ha hablado. Y ¿saben quiénes me dan tristeza y una ira muy grande? Honestamente hablando, que he tenido que ponerme a cuentas con el Señor porque me lleno de ira. Y es contra los empresarios que saben que están hundiendo a Guatemala en una situación como la de Nicaragua, como la de Venezuela, como la de Cuba. Pero como piensan que ellos pueden salir adelante con su dinero, que pueden arreglársela con comprar los votos y esto y lo otro, no les importa el sufrimiento que traen. Prácticamente ustedes, señores, ya tienen la conciencia cicatrizada. Y recuérdense, hay un Dios y a Él no se le escapa nada. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso también segará. El castigo les va a llegar y va a ser terrible porque está escrito también: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mi oración al Señor ha sido: Padre, ten misericordia de nosotros una vez más. Se me viene la parábola de los obreros de la viña, no de los obreros de la viña, no, sino cuando el Señor llega y le dice a sus siervos: mira, esto solo está estorbando mi viña, esta planta no da fruto, ya lleva tanto tiempo y no da fruto, córtala. Y el obrero le dice: Señor, dame tiempo de abonarla y de regarla, y si después de cierto tiempo no da fruto, entonces la quitas. Desde luego es una analogía al pueblo de Israel que estaba en aquel entonces, que no daba fruto y Dios ya lo iba a quitar, pero aún así le extendió misericordia y le dio tiempo de que se arrepintiera, y desde luego hubo los que se arrepintieron. Yo estoy pidiendo lo mismo por Guatemala. Amados hermanos del cuerpo de Cristo, de la denominación que sean, católicos, evangélicos, protestantes, nosotros como obreros de la viña no hemos estado dando fruto. La iglesia se supone ser la luz del mundo y estamos en tinieblas. La iglesia se supone ser la sal de la tierra y hay tanta corrupción. Realmente no estamos dando los frutos del reino. Y Jesús le dijo al pueblo que visitó, cuando Él se manifestó, les dijo que se le quitaría el reino y se le daría a otra nación que diera los frutos del reino. Guatemala tiene tantas promesas, tantas bendiciones recibidas. Nos gozamos de muchas cosas lindas de Guatemala, pero no estamos dando los frutos del reino. Estamos viviendo, y especialmente ahorita en los tiempos de elección, se está manifestando la ignorancia e irresponsabilidad de la mayoría de los ciudadanos guatemaltecos, especialmente los de la iglesia, porque a mayor luz, mayor revelación, también mayor condenación. Por eso Jesús dijo: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? Bueno, hemos dado todos los pasos legítimos, respetando el orden constitucional, respetando el orden gubernamental. Hemos apelado al Tribunal Supremo, hemos apelado a la Corte Suprema de Justicia, hemos apelado en diferentes lugares, hemos hecho lo que humana y legalmente se puede hacer. Y es obvio el descaro, la falta de interés y la corrupción que existe en estos lugares, que ni le prestan atención a lo que se está haciendo. Llega el momento en que se están acabando ya las opciones. Solo estamos esperando una respuesta que aún no nos ha dado la Corte Suprema de Justicia, que es lo último que nos queda, el amparo, que ya se le pasó la orden al Tribunal Supremo, ya debiese de haber respondido el Tribunal Supremo, así que mañana que se reúne la Corte Suprema de Justicia, tenemos que tener una respuesta. Si no se acata a esa una respuesta, se acabó todos los procesos legales que se pudieran seguir. Ahora bien, en la última plática, se recuerda, le leí 3 testigos. Le leí que la Corte de nuestra Constitución dice
que podemos rebelarnos, que es legítima la rebeldía. No es rebeldía, la resistencia sería la palabra más adecuada ante la injusticia que se está cometiendo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos le llama la suprema responsabilidad, el supremo deber de rebelarse contra la tiranía. Y la Biblia nos ordena que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando ya llegamos a esta etapa, ¿qué más queda, amado pueblo de Guatemala? ¿Qué más queda, amados hermanos de la iglesia? ¿Qué más queda, amada familia? Que hablar de que tenemos que defendernos. No queda otra. De lo contrario, caeremos en las garras de esta tiranía. Entonces vienen gobernantes. Por ejemplo, yo sigo creyendo, aunque me vayan a tachar de lo que me vayan a tachar, que el presidente actual no es corrupto ni ladrón tal como lo dijo. Yo sé que le meten un montón de mentira y todo eso, pero son esos mismos medios de desinformación malditos que se han vendido para destruir nuestra Guatemala. Se han vendido para sembrar esa cizaña. No se diga de la izquierda y de los socialistas, que de lo único que viven es de la infamia y de la difamación. Y desde luego, los empresarios cobardes que piensan que ponen su confianza en el dinero y creen que por tener tanto dinero están seguros. Llegará el momento en que lamentarán la miseria de su humanidad. Pero entonces, yo creo que el presidente es un buen hombre. Ha sido acosado tremendamente. Tiene tremendos errores como humano que es. Le podrán encontrar un montón de cosas, pero gubernamentalmente, en la función de presidente, no ha sido, como es el peor presidente. ¡Qué barbaridad! Eso lo dicen solo los mentirosos, los mentes reprobadas, a los cuales me importa un comino lo que digan, porque no sirven para nada. Son mentes reprobadas. ¿Para qué les voy a prestar atención? Pero entonces, yo creo que él pudiera actuar. Yo estaría deseando que él, como representante de la unidad nacional, llamara al ejército y le dijera: señores del ejército, nuestra responsabilidad es salvar a la nación, y es obvio que el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos son personas vendidas al enemigo, a Soros y a todo el movimiento demócrata de los Estados Unidos y toda esa basura del socialismo para destruir nuestra Guatemala. Y que el presidente muy bien pudiera decir: ejército, levantémonos y metamos a todos esos presos. Pero es un hombre como pocos, en el sentido de que él quiere respetar la ley y cree que eso lo acusarían de golpe de Estado, que lo acusarían a él de rebelde y que pasaría lo de Serrano, que él trata de dar el paso y el ejército no lo apoya o el Congreso no lo respalda, y entonces el que se tiene que ir es el presidente y se quedan los corruptos de siempre. Entonces entiendo, y yo sí sigo pensando en el presidente como un buen hombre. Pero ya me di cuenta que el sistema y la presión y las organizaciones no le van a permitir dar ese paso. De ahí que lo único que nos queda es dar un golpe de Estado. ¿Un golpe de Estado? No, analicémoslo. En realidad, yo lo que quiero llamar su atención, fíjese, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y se recuerda, el que me ha oído por mucho tiempo, sabe que yo recurro al diccionario. Sabe que yo recurro, como me dijo el doctor Samuel Berberian, a la mansa burros. ¿Qué es un golpe de Estado? Muchos hablan de golpe de Estado, golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Bueno, le voy a dar la definición que está ahí en internet. No voy a ponerme a decirle yo mi opinión ni nada. Primero le voy a leer lo que está y luego lo comentamos. Note lo que dice. Se conoce como golpe al acto y consecuencia de golpear. Es un verbo que hace referencia tanto a los impactos físicos como al carácter simbólico. El Estado, por su parte, es una modalidad que permite organizar a una sociedad de manera soberana y coercitiva y con autoridad para regular el funcionamiento de la comunidad dentro de un determinado territorio. Por lo tanto, al conjugar las definiciones de ambos términos surge la noción golpe de Estado. Se trata de una acción violenta llevada a cabo por fuerzas militares o rebeldes que busca quedarse con el gobierno de un Estado. Entonces, golpe de Estado, paremos ahí porque todavía falta. En este caso es una fuerza, ya sea la militar o la otra de rebeldes, que se quieren apoderar del gobierno de un Estado.
Sigamos leyendo. El golpe de Estado, de esta manera, supone la sustitución de las autoridades existentes y el cambio de mando de las instituciones estatales por imposición. Párese ahí. El golpe de Estado de esta manera supone la sustitución de las autoridades existentes. ¿Cuáles son las autoridades existentes de Guatemala? Ejecutivo, legislativo y judicial. Son las únicas instituciones existentes de autoridad. Entonces, el cambio, la sustitución y el cambio de mando de las instituciones por imposición. La Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría de los Derechos Humanos están imponiéndose, sustituyendo el cambio de autoridades. Están atreviéndose a decirle al presidente, no puede hacer eso. Están atreviéndose a decirle al Congreso, no puede hacer eso. Se da cuenta, en la definición de golpe de Estado ya nos lo dieron. Estas instituciones, ellos han cambiado el mando de nuestras instituciones por la imposición. Sigo leyendo. Etimológicamente, el término golpe de Estado es un calco del francés coup d'état, que fue usado por primera vez en la Francia del siglo XVII para designar las medidas violentas que tomó el rey para deshacerse de sus enemigos. Mire, el rey francés empezó a ejercer un poder ilegítimo fuera del marco de autoridad delegada para deshacerse de sus enemigos. Lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral. Empezó a deshacerse de los posibles enemigos en las elecciones, usando este mismo poder que fuera de la legitimidad. Sigue diciendo, sin respeto por las leyes y bajo la excusa de que eran medidas necesarias para el mantenimiento de la seguridad del Estado y el bien común de la población. Exactamente lo mismo que está haciendo la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. Ellos están actuando en lo que originalmente, de donde surge el concepto del golpe de Estado. Se da cuenta, ya nos dieron el golpe de Estado. Sigo leyendo. El golpe de Estado constituye una violación y falta de reconocimiento hacia la legitimidad constitucional. La Constitución es el documento que protege nuestros derechos como ciudadanos y que limita la autoridad de los gobernantes para que no violen nuestra autoridad. Los soberanos, la soberanía radica en el pueblo. Entonces, cuando el pueblo ya no tiene voz y voto, cuando estas instituciones ilegítimas que por la fuerza han cambiado el orden constitucional nos han dado golpe de Estado, falta de reconocimiento hacia la legitimidad constitucional. Hemos presentado todos los argumentos legítimamente de acuerdo a lo que dice la Constitución. Hemos presentado las querellas, hemos presentado los amparos, hemos hecho manifestaciones pacíficas diciéndole a los funcionarios en que no estamos de acuerdo. ¿Pero qué? No se reconoce nuestra legitimidad, sino que se nos ha violado. Dice, ya que atenta contra las reglamentaciones legales de llegada y permanencia en el poder. ¿Cómo llegó el presidente al poder? ¿Cómo llegaron los diputados actuales al poder? Por elección soberana del pueblo. Está bien, aún nos falta mucho de arreglar nuestro sistema de elecciones, pero aún así llegaron al poder legítimamente. ¿Cómo están en el poder la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos? Ilegítimamente. Entienda, ellos ya nos dieron golpe de Estado. Lo que nuestro presidente, lo que nuestro Congreso, lo que nuestro ejército debe entender es que ya nos invadieron. Y lo que ahora necesitamos es que nos libren de estos invasores que nos han dado golpe de Estado. Termina la parte del diccionario diciendo, es posible distinguir entre dos grandes tipos de golpes de Estado. El golpe institucional es aquel que tiene lugar cuando llegan al poder ciertos integrantes del propio partido en funciones. Ven, es que la gente piensa golpe de Estado, se ha levantado el ejército. No, mire, aquí es la institución, aquí no se ha levantado el ejército. Pero llegaron al poder de forma ilegítima ciertos integrantes del propio partido en funciones. La UNE ha estado manipulando todo
todo por años ya, desde antes de las elecciones y todo, y los que están en el poder del mismo partido son los que han cooperado para dar el golpe de Estado. La definición del diccionario lo pone sumamente clara. Dice en los que están en funciones, mientras que el golpe de carácter militar es concretado por las Fuerzas Armadas. Aquí no ha habido golpe militar. Aquí han sido las instituciones existentes. En las últimas décadas se ha sumado la noción de golpe de mercado para hacer referencia a los cambios institucionales que tienen lugar por la presión de grupos económicos en condiciones de desestabilizar la economía. Mire Venezuela, mire Nicaragua, mire México, mire Costa Rica, mire Guatemala. Están dándonos los mismísimos pasos. Por eso yo he estado hablando. Y yo sé que las personas que me lo dicen por amor, me lo dicen con cariño. Pero yo no estoy levantando ninguna cosa ilegítima. El mismo diccionario se lo está diciendo con palabras que yo no he usado en esas mismas palabras, pero he dicho lo mismo. Los enemigos ya están adentro. Ellos no merecen el menor respeto. Yo no estoy siendo irrespetuoso a la autoridad. Estoy defendiendo la autoridad. Estoy señalando a los que ya invadieron, a los que ya dieron el golpe de Estado, a los que ya desestabilizaron a la nación. Entonces es justa la rebeldía. Es justa el levantamiento del pueblo y no aceptar esas decisiones. Para los cristianos, para los que por falta de disciplina en el estudio de la Biblia, dicen, no, la Biblia no se mete a nada de eso. Mire, Moisés en sus días, recuérdense que una regla de interpretación de cualquier libro, no solo de la Biblia, es de que se tiene que entender qué significaba para sus primeros lectores, qué decía para sus primeros lectores o para sus primeros oyentes si era hablado. ¿Cómo se juzgaba a Moisés en su tiempo? Faraón era el orden establecido. Todo el mundo reconocía a Faraón como el gobierno. Entonces Moisés era un rebelde. Moisés era aparentemente dando un golpe de Estado. Lo que pasa es que no existía esa fraseología y era un reino, no era una democracia. Entonces la forma cambia, pero el espíritu era el mismo. Era un pueblo subyugado por un gobierno ilegítimo y se estaba defendiendo. David. ¿Qué pasa con David? ¿Acaso no el rey y el gobierno establecido, ungido por Samuel y todo, era el rey y lo andaba siguiendo para matarlo? Y David estaba rebelándose contra Saúl. Sí, pero David no lo quiso matar. Claro, David era un hombre temeroso de Dios y no quiso él matarlo, pero sí estaba luchando contra él. Si era un equipo, si era un ejército formado que sencillamente no se atrevía a matarlo. En parte así miró a nuestro presidente. Creo que es un hombre que él ve el mal que hay sobre Guatemala. Él ve lo ilegítimo, lo corrupto, lo traidor de estas personas que merecen la muerte. Y se enojan conmigo cuando lo digo. Pero óigame, se da cuenta que ellos están vendiendo a millones de personas a la muerte. Se da cuenta que lo que ellos están haciendo va a causar, si no se paran, la muerte de miles y miles y millones de personas. Entonces no tienen conciencia, no merecen. Sí, el que mata a uno, el que derrama sangre del hombre por el hombre, su sangre debe ser derramada. ¿Cuánto más esta partida de miserables que están exponiendo a toda una nación a la muerte? Pero entonces David era un hombre temeroso de Dios y no lo quería hacer, pero eran considerados rebeldes. Jesús mismo. ¿Por qué el Roma empezó a perseguir a los cristianos? Roma nunca persiguió a los cristianos por su religión. Roma nunca persiguió a los cristianos por sus alabanzas. Nunca los persiguió por sus prédicas. Los persiguió por la sencilla razón que ellos decían, Jesús es Señor. Y Roma tenía una orden, tenía una declaración a todos los países que conquistaba, a todas las naciones que conquistaba. Les permitía seguir con su religión, les permitía seguir con sus creencias, pero les demandaba una sola cosa: que reconocieran César es Señor. Y los cristianos dijeron, Cristo es el Señor. Es como que si hoy en día estuvieran rebelándose al gobierno. Es como que hoy en día dijéramos nosotros, a la porra con el presidente, a la porra con el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, nosotros somos los señores. Ese sería un rechazo al gobierno
y automáticamente considerados rebeldes. Ese era el cristianismo de los tiempos de Jesús, y Jesús era el líder de ese grupo revolucionario. Entonces, por favor, aprendamos de la historia. Guatemala, no nos dejemos engañar. Estamos ya bajo un golpe de Estado. Unámonos, pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Yo le estoy pidiendo eso. Danos 4 años más, Señor. No permitas que Guatemala caiga ahorita bajo el régimen socialista. Danos 4 años para que la iglesia despierte, se arrepienta de su negligencia, de su ignorancia y de su egoísmo, de solo estar pensando en sí misma y olvidarse de que tiene que ser luz de la nación y sal de la tierra. Y si en 4 años, Señor, no cambiamos, entonces corta de raíz, porque bien merecido lo tendremos.